Muy buenas tardes, les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud. En esta oportunidad, pues, me encuentro con el licenciado Vicente Cueva Suta, él es enfermero especialista en cuidados quirúrgicos, para conversar, pues, un tema muy importante sobre cuidados de enfermería en pacientes ileostomizados. Muy buenas tardes, licenciado, gracias por estar con nosotros, por compartir su conocimiento, así que estaremos atentos para la exposición del licenciado. Debo recordarles también que las preguntas que ustedes quieran hacerlo, lo puedan hacer a través del chat del Zoom. Al finalizar la exposición estaremos respondiendo y los que quieran participar también, ya saben ustedes que tienen que solamente marcar las reacciones de levantar la mano para poder solicitarles el micrófono. Bien, vamos a escuchar entonces, licenciado. Es un gusto para nosotros contar con la presencia de un enfermero especialista de cuidados quirúrgicos. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes a todos los que estamos en esta capacitación. En esta oportunidad agradecerle al área de telecapacitación que me da la oportunidad de compartir con ustedes conocimientos sobre los cuidados de enfermería en pacientes ileostomizados. No sé si puede avanzar. A manera de introducción, bueno, todos conocemos, ¿no? Los que somos licenciados en enfermería, es una ostomía, que vendría a ser el resultado de una intervención quirúrgica para comunicar un órgano, un intestino interno con la parte superficial del cuerpo, que vendría a ser la piel, ¿no? Una ileostomía está conectada el ilion, que puede ser de la parte superior del ilion, la parte media o la parte inferior, de acuerdo al problema que es presente en la zona. Entonces, se va a ubicar el ilion en la pared del abdomen, ¿no? El contenido que vamos a tener, ¿no? El contenido o la eliminación fecal que tendríamos a través de esta ileostomía, siempre va a tener una consistencia líquida a ligeramente pastosa, ¿no? Obviamente en esta ileostomía nosotros nunca vamos a encontrar unas heces formadas, ¿no? Porque todavía falta la parte del colon donde se terminan de reabsorber los líquidos para dar ya paso a la formación de las heces. ¿En qué casos está indicada una ileostomía? No, generalmente se indica una ileostomía cuando hay presencia de infección o inflamación grave debido a diverticulitis perforada o abscesos en el colon. Enfermedad de Crohn, que es una inflamación desde la boca hasta el ano, que podría afectarlo, ¿no? Pero que con mayor frecuencia se presenta en el ilion, se presenta en el ciego o en el colon, ¿no? Esas inflamaciones. Colitis ulcerosa, que también es otra inflamación por la que se termina haciendo un procedimiento quirúrgico llamada ileostomía. Otras causas que se puede realizar una ileostomía son las causas traumáticas, ¿no? Que puede ser del colon o recto, ya que puede ser a través de accidentes de tránsito, trauma abdominal cerrado, donde hay lesiones de los intestinos, ¿no? Una herida por arma de fuego, una herida por arma blanca, ¿no? Que terminan lesionando los intestinos y que, bueno, el médico, el cirujano determina hacer una ileostomía. Otra causa de una ileostomía vendría a ser el cáncer colonorrectal, ¿no? Donde el médico, pues, para hacer un descanso de la zona que está con el tema cancerígeno, hace una ileostomía. Otra causa de ileostomía también, pues, las ileostomías generalmente se pueden dar desde inicios de la vida o del nacimiento hasta finales de la vida. Por ejemplo, en este caso, defectos en el nacimiento, pues, niños que nacen con ano perforado, se puede determinar haciendo una ileostomía para su evacuación y su alimentación, pues, correcta de este recién nacido. Otra causa de ileostomía es, por ejemplo, dehiscencias o esperar que suturas en el colon se recuperen. Entonces, a esto se llama ileostomías protectoras, ¿no? Para proteger el colon o intestino delgado mientras se va curando, ¿no? Se va recuperando.
¿Qué riesgos podríamos tener después de este procedimiento, ¿no? Después de que el paciente ha sido iliostomizado, ¿no? El primer riesgo que podemos encontrar en el postoperatorio inmediato es una hemorragia dentro del abdomen, o también puede presentarse hemorragias en la zona a la periferia del ostoma, ¿no? Causados generalmente por alguna falla en la sutura, una ruptura en la sutura de la zona subcutánea, la mucosa, ¿no? O de repente en el intestino, ¿no? Que puede conllevar a una hemorragia dentro del abdomen. Otra causa también, otro riesgo de una ileostomía, pero que generalmente son tardíos, es el prolapso, ¿no? El prolapso, la salida del intestino a través del orificio, también causada de repente por una falla en la estructura del intestino dentro de la cavidad. Irritación de la piel periostomal, ¿no? Esto es un riesgo que se presenta posteriormente heridas, que puede ser como consecuencias de una irritación, de una dermatitis, que puede ser por una micosis, o también por una reacción del cuerpo al dispositivo que se está poniendo, por ejemplo, la bolsa colostomía. Otro riesgo que se encuentra es la retracción o hundimiento del estómago, ¿no? Que va retrocediendo hacia atrás, hacia la cavidad abdominal por debajo de la piel. Entonces, estos son algunos riesgos que podemos encontrar en pacientes con ileostomía. Infecciones y sepsis relacionados generalmente con la mala asepsia de la región periostomal, ¿no? Y otro riesgo también es la estenosis, que tiende a cerrarse el ostoma, ¿no? Como consecuencia de la contracción que se presenta en el interior del abdomen. ¿Qué características debemos tener en cuenta del estoma en un paciente ileostomizado, ¿no? En primer lugar, la característica que tenemos que tener en cuenta debe tener una coloración rosada del estómago, a roja, ¿no? Debe estar húmeda y brillante, parecida a la mucosa de la cavidad oral que tenemos, debe mantenerse, ¿no? No debe estar amarillo, no debe tener pus, no debe estar necrótico, ya siempre húmedo, rosado o rojo, que generalmente en el postoperatorio inmediato se evidencia cuando está con su bolsita de colostomía, se le ve el ligero sangrado que es propio de la cirugía, ¿no? Dentro de la forma, no hay una forma precisa, exacta, pero mayormente encontramos en las ileostomías que son de forma redonda u ovalada. Después de la cirugía, el estómago disminuye su tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente viene inflamado por todo el traumatismo que ha pasado, hay una inflamación del intestino, inflamación de la cavidad abdominal, en donde tras el proceso que va pasando el tiempo, el abdomen va disminuyendo, va desinflamando, ¿ya? La presión intraabdominal va disminuyendo, por lo tanto el estómago va tomando un diámetro y un tamaño adecuado, que debe ser entre 2 a 3 centímetros por encima de la piel, que es lo que indica la literatura, ¿no? Como ya repito, los desechos por este medio, por esta ileostomía, serán de consistencia líquida o pastosa, nunca las heces van a ser formadas por esta ileostomía, ¿no? Los desechos, en este caso, van a ser mucho más frecuentes debido a que el estómago funcionará varias veces, ¿no? Muchas veces hay que ir drenándolo en un turno hasta 3 a 4 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a depender de cuándo inicia la dieta, de cómo se alimenta el paciente, de cómo se hidrata el paciente. Entonces, va a haber eliminación mucho más frecuente de los desechos por la ileostomía, ¿no? Adelante. ¿Qué cuidados de enfermería podríamos tener en la fase preoperatoria? Cabe recalcar acá de que hay fases, como esta fase, en algunos casos se obvia, ya que en la mayoría de los casos que nos llegan acá a nuestro complejo hospitalario, vienen por urgencias, ¿no? Son pocos los pacientes que son programados para una ileostomía. Generalmente vienen por la emergencia, se presentan, y hay veces se obvia algunos pasos de la fase preoperatoria para que luego sea intervenido ya el paciente. Adelante. La primera etapa, como en todo paciente, tendríamos que realizar la valoración, ¿no? Reunir toda la información disponible, necesaria para los cuidados de la persona, su familia, que nos puede dar los datos,
e incluso revisar esa. Entonces, en este caso, pues valorar al paciente, ¿no? Desde un punto de vista psíquico, mental, ¿no? Ver cuáles son sus miedos, sus temores, ¿no? Revisar alergias, para revisar comorbilidades, revisar si el paciente ha tenido cirugías previas, ¿no? O qué otra enfermedad lo acompaña, una enfermedad de comorbilidad, pues de diabetes, hipertensión, que nos podría ayudar, que podría complicar el cuadro, ¿no? Estos datos también lo podemos corroborar con la historia clínica. La segunda etapa, que es la preparación psicológica, que vendría a ser fomentar una actitud de escucharle al paciente, para que el paciente sea capaz en todo momento de expresar sus miedos, emociones y potenciar sus mecanismos de defensa, ¿no? El paciente en esta fase preoperatoria está bastante preocupado, está angustiado, está inquieto, ¿no? ¿De qué le puede pasar más adelante? ¿Cómo va a ser, ¿no? Entonces, escucharle, expresarle todo lo que él nos quisiera manifestar es importante para él, y nosotros también brindar una educación adecuada, ¿no? Un conocimiento adecuado acerca de lo que podría y los pasos que va a él ir enfrentando, ¿no? Por ejemplo, en la fase preoperatoria va a pasar esto, en la fase intra lo vamos explicando, porque el paciente muchas veces por la ansiedad y la angustia disminuye su capacidad de atención, ¿no? Entonces, cada rato hay veces nos pregunta cómo va a ser, qué proceso sigue, entonces ir despejando ciertas dudas por fases, ¿no? La tercera etapa, que vendría a ser la preparación física. Esto se realiza generalmente en pacientes programados, ¿no? Y también en la emergencia para comenzar la higiene del paciente, ¿no? La higiene, ¿no? La desinfección de la piel, que sería muy importante realizarlo con un jabón de clorhexidina, un antiséptico, con bastante énfasis en la zona del abdomen derecho, ¿no? Y la preparación intestinal. En cuanto a la preparación intestinal, el médico que programa ya nos indicará qué medicamento se va a utilizar, ya sea enema evacuante o algunos laxantes, ¿no? Para que poder vaciar el tubo digestivo, el cual disminuye la posibilidad de infecciones y me ayuda bastante en la técnica quirúrgica. Seguido a eso, el cirujano le deja indicado las profilaxis antibiótica, que para este cuadro, para este caso, generalmente nos indican administrar metronidazol, ciprofloxacino, previo a la cirugía, ¿no? Todo esto ya lo deja indicar el cirujano para que el paciente quede en NPO durante una noche anterior, a 8 de la noche, inicia 8 horas como mínimo NPO para su posible cirugía el siguiente día. La cuarta etapa es la ubicación del estómago marcaje. Esta etapa generalmente en nuestro complejo hospitalario no se está dando, ya que no tenemos una unidad de ostomizados, ¿no? Especialistas en ostomías en el área de enfermería, porque esto hace partícipe al licenciado en enfermería en una cirugía de abdomen, como en el caso de las ileostomías y colostomías, ¿no? Somos nosotros en esas áreas los que vamos a elegir cuidadosamente el lugar donde va a situarse el estómago antes de la intervención quirúrgica, ¿no? Esto proporciona al paciente mejor calidad de sus cuidados, de su estómago, perdón, ¿no? Entonces, ahí, como ustedes pueden ver, hay ciertos criterios que hay que tomar en cuenta, que no esté el estómago con prominencias óseas, que no haya pliegues de grasita, que no esté cerca al ombligo, ¿no? Porque ahí hay un desnivel. Generalmente tener en cuenta que esté en el músculo recto, ¿no? Para que sea más fácil para el paciente su cuidado del estómago y también su cambio de dispositivo, ¿no? Esto es importante, pero en nuestro medio no se da. Aquí la decisión lo toma el cirujano dentro de esa operación, viendo cómo está el intestino, y ya toma su decisión y lo realiza y lo toma. Cuidados de enfermería en la fase postoperatoria. En esta fase ya hay que tener en cuenta bastante, como cualquier otra cirugía, ¿no? El control de las funciones vitales,
verificar todos los sondas, los drenajes con la que venga el paciente, la hilostomía, revisar el estoma cómo está bien adherido la bolsa de colostomía, cómo está drenando, como repito. Generalmente la bolsita de colostomía viene ligeramente sanguinolento, que es propio de la cirugía, no es una hemorragia, sino es en poquísimas cantidades que no llega incluso ni a 10 cc, ¿no?, de contenido sanguinolento. Bueno, antes hay que evaluar al paciente, ¿no? Antes del restablecimiento del tránsito gastrointestinal, mantener, ya repetimos, las constantes vitales, ¿no? Algunos signos de riesgo, sangrado, hemorragia, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Fiebre, malestar en el paciente, dolor, ¿no?, que podemos informar al cirujano, ¿no? Observación del estoma, que debe estar húmedo, repetimos, debe ser rosado y debería sobresalir del abdomen, ¿no? Decíamos que una hilostomía debe protruirse unos 2 a 3 centímetros en comparación, como le he puesto en la parte superior, está una colostomía, ¿no?, que casi está cerca de la piel, pegada a la piel, ¿no? En ese caso, no hay problema. Esta hilostomía está más protruida con la intención de que los líquidos que desprenden del intestino delgado muchas veces tienden a irritar la piel, ¿no? Y esto nos facilita a que el dispositivo lo pongamos cerca del estoma y el contenido se va a hacer directamente a la bolsa y no podamos tener nosotros inflamaciones y irritaciones periostomales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también la colocación del dispositivo. Ya decíamos, la colocación del dispositivo siempre es de la parte inferior hacia la parte superior. La movilización precoz del paciente es importante. Ya después de sus 6 horas de posoperado, ya hay que ir movilizando al paciente, de repente que se siente, que se ponga de costado, ¿no?, a medida que va él tolerando la cirugía, ¿no?, tolerando el dolor. Valoración de riesgos y complicaciones, acabamos de decir, hemorragias, de repente el paciente está con su estrés respiratorio, hay mucho dolor, se maneja ya con los analgésicos que vengan indicados por el cirujano. Durante el restablecimiento del tránsito gastrointestinal o intestinal, empieza el paciente ya a tolerar la dieta indicada por el médico, hay que valorar la salida de gases e inicio de las primeras deposiciones. Hay que hacer un control estricto de balance hídrico, ¿no? Muchos pacientes tienen una alta pérdida de líquidos por este medio, ¿no?, por esta vía, ya que normalmente la literatura manifiesta que debería ser de 500 a 800 mililitros de eliminación, y en algunos casos pues llega hasta 1500, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta bastante el control estricto del balance hídrico para posteriormente ir nosotros haciendo una reposición volumen por volumen de acuerdo a la cuantificación de la eliminación. Hay algunos casos que el paciente viene ya de esas operaciones con su indicación, ¿no?, reposición volumen por volumen, pero en algunos casos no. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si la pérdida es alta, tendríamos que dar parte al médico para que se haga la reposición volumen por volumen. En nuestro complejo hospitalario nosotros utilizamos la solución polielectrolítica para reponer los volúmenes perdidos por hilostomía. En otros complejos utilizan también el lactato de rinde, ¿no?, para ir reponiendo las pérdidas por hilostomía. Luego de eso hay que también tener en cuenta y monitorizar signos y síntomas de deshidratación, ¿no?, para poder nosotros hidratarlo al paciente. No está de más conocer un poco de los signos de deshidratación por hilostomía, ¿no? El gasto está aumentado de la hilostomía, mayor de 1000 ml, ya podríamos estar viendo que el paciente puede estar entrando en deshidratación, las mucosas secas, el paciente tiene mucha sed, ¿no? El flujo urinario va disminuyendo, ¿no? Oliguria, anuria, ¿no? Hay pérdida de la conciencia, el paciente manifiesta cefalea, entonces tendríamos que estar atentos a estos signos para poder reponer líquidos y nuestro paciente empiece a recuperarse pronto, ¿no? Continuamos
con el control de funciones vitales. Ustedes saben que en el postquirúrgico hay que controlar las funciones vitales permanentemente, cada media hora, cada 2 horas, posterior a las 6 horas, ¿no? Administración de medicamentos prescritos por el médico, ya sea para controlar el dolor, como para continuar la profilaxis antibiótica, continuar ya con el tratamiento antibiótico, ¿no? Y si hay el gasto, está aumentado de la ileostomía, pues los médicos indican administrar loperamida, ¿no? Para disminuir el gasto de la ileostomía y poder ir controlando, ¿no? El desequilibrio hídrico ahí, ¿no? ¿Qué cuidados hay que tener también en el postoperatorio? Es los cuidados en el cambio de dispositivo, ¿no? Existen en nuestro medio dos tipos de dispositivo. Tenemos el dispositivo de una sola pieza y también hay otros dispositivos que vienen de 2 piezas, ¿no? Esto va a depender mucho de la economía del paciente. Bueno, dentro de nuestro hospital, solamente el seguro nos facilita el dispositivo, la bolsa de colostomía de una sola pieza, ¿no? Pero en el mercado hay diferentes formas y modelos para que el paciente pueda colocarse este tipo de dispositivos, pero como repito, la economía va a ser importante en eso, ¿no? Un dispositivo básico que nos da el seguro, por ejemplo, ahí tenemos de una sola pieza, ¿no? En el cual se empieza a poner de la parte inferior, sacando la parte adhesiva, de la parte inferior a la parte superior. ¿Cuándo drenar el contenido y el cambio de dispositivo? El contenido de la ileostomía debe drenarse cuando se encuentra en la mitad o un poco más de la mitad, pero que no debe llegar a los 3/4 porque ya va a tener contacto con el mismo stoma, ¿no? Entonces, generalmente se recomienda drenar cuando la bolsa está por la mitad, o en el caso de que se llenara de gases, hay que drenar eso para evitar de que se distienda mucho la bolsa de colostomía. La técnica correcta indica para retirar la bolsa de colostomía desde la parte superior, despegar, ¿no? Ir despegando hasta la parte posterior. Hay que tener en cuenta de que en este caso de una ileostomía no es igual que cambiar una colostomía, ya que, como repito, aquí el tránsito gastrointestinal está más motilizado, o sea, el peristaltismo está trabajando frecuentemente, por lo que la eliminación es constante y no nos va a permitir tomarnos un tiempo ahí para poder poner en la bolsa, ¿no? Tenemos que tener todo el material listo a la mano para que retirarlo, hacer la asepsia, ¿no? La asepsia generalmente se hace con cloruro de sodio más nuestra gasa desde el centro del estoma hacia afuera y posterior la zona periostomal, ¿no? Algunas literaturas también recomiendan hacer con agua jabonosa, ¿no? Para que no se irrite mucho la zona periostomal. Los cuidados del estoma y de la piel periostomal. Como repito, el estoma debería ser rosadito, ¿no? Está 2 centímetros por encima de la piel, no debe tener irritaciones, ¿no? Si los hubiera, hay productos que se pueden utilizar, ¿no? Se pueden utilizar productos como el Cabiloma, que es un spray que se utiliza en pacientes que tienen una reacción al adhesivo, ¿no? Ayuda bastante en la resequedad de la piel, en la humedad de la piel también ayuda, ¿no? Y como lo repito, hay que tener con cuidado la parte del estoma porque va a ir eliminando, entonces tendríamos que sujetar con una gasa levemente para poder realizar ese procedimiento, ¿no? Y posteriormente secado e instalar la bolsa de colostomía para que continúe. Hay que tener en cuenta acá algo importante, porque si el paciente, por ejemplo, está ya sentándose, está deambulando, la instalación de la bolsa tendría que ser en forma vertical, ¿no? Para su facilidad en la eliminación. Pero si el paciente se mantiene en cama todavía, no se levanta, entonces tendríamos que poner en la zona, en el lado horizontal, ¿no? Para un lado del flanco derecho, para poder drenar ahí en su cama nomás los contenidos fecales de esta ileostomía. Ahí está, a modo de explicación, ¿no? Tenemos la limpieza de la piel periostomal, de la piel, las cajitas de bolsa de colostomía, acá muchas veces no nos facilita, trae, ¿no? Extrae
dispositivo que nos permite medir, ¿no?, el tamaño del estómago, ya que el cual nosotros, si no tenemos mucha experiencia para calcularlo o medirlo, tendríamos que usar esto, ¿no?, para que sea preciso, exacto, y no permita fugas, ¿no?, de contenido fecal hacia la piel, ¿no? Posterior a eso lo recortamos de acuerdo al tamaño, lo instalamos, ahí como pueden ver ustedes, está pegando la bolsa de la parte inferior hacia la parte superior, y al final estamos viendo que el círculo queda preciso, ¿no?, exacto, dentro del estómago, ¿no? Esto permite que el contenido caiga directo a la bolsa. A manera de recomendaciones, la deambulación temprana ayuda en el peristaltismo intestinal, ¿no? Eso ya es conocido por todos nosotros, y esto mismo también ayuda a eliminación de gases, ayuda a que el paciente no padezca de un hilio paralítico, ¿no?, y la motilidad del intestino empiece a funcionar, ¿no? Es importante realizar ejercicios abdominales después de la cirugía, ¿no? Los ejercicios abdominales consiste en coger la vejiga, ¿no?, y hacer una inspiración contando hasta 4 y mantener la respiración ahí 3 segundos y expulsar la respiración también contando hasta 4. Entonces eso se puede hacer ya en el postoperatorio inmediato, después de 2 horas, 4 horas, cuando ya el paciente vaya tolerando sus dolores. Entonces se puede ir haciendo este tipo de ejercicios, que posteriormente se puede ir alargando, ¿no? Podemos poner de 2 a 6, a 8, contando hasta 8, aguantando un poquito la respiración para ayudar al abdomen a tomar nuevamente la motilidad, ¿no? La orientación que se debe ser adecuada hacia el paciente y familia, ayudará a su recuperación. Por eso decíamos anteriormente que debemos hablar en términos poco técnicos, ¿no?, términos poco técnicos, para que el paciente nos entienda lo que estamos expresando, cómo va a ser la fase preoperatoria, cómo va a ser la fase intraoperatoria y cómo va a ser la fase postoperatoria, ¿no? E incluso acá tenemos que nosotros enseñar al paciente para que él pueda hacerse el cambio de la bolsita de colostomía ya sin apoyo de nosotros, ¿no? Entonces, todos esos temas es importante para que el paciente salga y se recupere muy pronto. Iniciar una dieta sin irritantes gástricos y bajo en grasa. Posterior a eso, ¿no?, posteriormente no será preciso que la persona ileostomizada haga un régimen alimentario estricto, si con anterioridad a la intervención no sufría. O sea, si el paciente anteriormente no hacía dieta, tenía una dieta normal, pues no es necesario, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que hay alimentos que aumentan el peristaltismo, ¿no? El consumo excesivo de líquidos también va a aumentar el gasto por ileostomía, ¿no? También aquí hay que tener en cuenta la medicación, ¿no? Hay medicamentos también que aumentan el peristaltismo. Por ejemplo, la clindamicina, ¿no? Si está recibiendo clindamicina, va a aumentar el gasto en la ileostomía, ¿no? Podemos concluir, pues, de que el paciente no tendrá una eliminación fecal líquida y frecuente. Esto dependerá, valga la redundancia, ya estamos hablando varias veces, repitiendo, de cómo se alimenta, ¿no? Los medicamentos prescritos, porque es importante cuantificar las pérdidas para mantener el equilibrio hídrico, ¿no? Es básico, fundamental que un paciente se mantenga hidratado dentro de esta institución. El cuidado de la piel periostomal es de gran importancia para así evitar posibles complicaciones posteriores, ¿no? Por ejemplo, infecciones, sepsis, ¿no?, de la zona estomal. Orientar correctamente al paciente sobre el cambio de dispositivo para que pueda realizarlo en casa tras el alta sin ningún problema, ¿no? Eso es lo que podemos concluir, ¿no?, en esta exposición. Bien. Gracias, licenciado. Excelente la exposición. Si tuviéramos alguna pregunta, por favor. Bien, quizás por de pronto recordar, licenciado, ¿no? Estos pacientes que son ileostomizados, generalmente pues van a casa y están bastante tiempo en casa, ¿no? Y uno de los cuidados fundamentales, considero,
que es la consejería también al paciente y al familiar para que pueda apoyar en el cambio de la bolsa, ¿no? Qué tan importante es enseñarles cómo deben cambiar. En nuestras experiencias que tenemos, ¿no? Trabajando también en el servicio de cirugía en algún momento, vimos también que a veces las lesiones, las escoriaciones, ¿no? Alrededor del estómago, ¿no? Generan mucho dolor más que la propia ileostomía, ¿no? No sé si usted de repente en estos tiempos ha podido a observar algunos casos y que tanta influencia también tiene la nutrición de la persona, ¿no? Es importante que tengamos y orientemos en función a ello. En su experiencia, licenciado, generalmente estos pacientes que son ileostomizados, por lo general son más mujeres, son hombres. ¿Qué ha sido de los casos? ¿Qué tipo de accidentes? De las indicaciones que usted ha mencionado, ¿cuáles son las más frecuentes que tenemos en todo caso en nuestro hospital? Ya, según la experiencia que se ha ido viendo dentro de nuestro hospital en el servicio de cirugía, generalmente el alto porcentaje de pacientes que tienden a terminar en ileostomía son del sexo masculino, ¿no? Mayormente son del sexo masculino, ¿no? Pero se exponen muchas veces a traumatismos, ¿no? Pero hay un bajo porcentaje que sí también termina, por ejemplo, como en el caso de un cáncer, ¿no? De colon, que sí entran pacientes de sexo masculino. Pero el más alto porcentaje encontramos pacientes de sexo masculino, ¿no? Como usted repite, el tema de la orientación en cuanto a la familia y al paciente es fundamental. Porque, por ejemplo, tenemos pacientes que podrían entrar con un traumatismo abdominal, pero pero dentro de ello también tienen traumatismo cráneoencefálico, por decirlo. Entonces ahí el paciente ya es dependiente de la familia. Entonces, tenemos que orientar correctamente a la familia cómo es el cambio digestivo, cómo es la asepsia que se tiene que hacer a la piel periostomal para evitar, ¿no? El cambio de la bolsa de colostomía que se debería hacer. La literatura indica diariamente debería hacerse el cambio de colostomía, de la bolsa de colostomía, pero muchas veces el tema económico y en la parte externa influye bastante, ¿no? Muchas veces esperan a que haya fugas para poder hacer el cambio, ¿no? Y ahí es donde encontramos ya la irritación de la piel, ¿no? Porque todavía acá los líquidos son irritantes para la piel, ¿no? No deben tener contacto, ¿no? El líquido de la ileostomía con la piel porque lo irrita a la piel, ¿no? Sí, justo acá había una pregunta de Lady Diana donde decía, un paciente hospitalizado, ¿cuántos días debe tener la bolsa de colostomía? Entonces, a ver, las ileostomías, allá justamente ahí respondemos, ¿no? La bolsa de colostomía indica, repito la literatura, es el cambio diario, ¿no? Pero también eso influye a que nosotros tengamos que estar cambiando, estar exponiendo la piel, el adhesivo de la bolsa de colostomía, ¿no? A la piel constantemente, ¿no? Entonces, por eso es que aquí se opta por ver que cuando ya la bolsa de colostomía empieza a fallar, se realiza el cambio, ¿no? Para que evitar la constante manipulación de piel con el adhesivo, ¿no? Porque algunos pacientes son alérgicos al adhesivo. En esos casos es un poco más complicado, por eso decía, hay una pasta, por ejemplo, se llama una pasta de colostomía, ya esta pasta de Coloplast, perdón, esta pasta ayuda bastante en lo que es la irritación de la piel, ayuda bastante en la humedad de la piel, ¿no? Y es como un sello, ¿no? Se pone la bolsa de colostomía y como una película, perdón, y al ponerse la bolsa de colostomía ya no tiene contacto directo con la piel y no despega, ayuda incluso en la adhesión del dispositivo con la piel, ¿no? Por eso, repito, indicaba, la literatura es diario, pero es más conveniente esperar un poco para que no se tenga mucho roce mecánico, ¿no? Con la piel. bien, tenemos otra pregunta de Herminia. Buenas tardes, licenciado. ¿Cuál es el valor normal que debe drenar una ileostomía? El valor normal debe ser como entre 500 y 800 ml, ¿no? De una ileostomía en 24 horas, ¿no? Esto va a depender, como repito, de la alimentación que tenga el paciente, porque hay alimentos que ayudan en la motilidad del intestino y eso aumenta el peristaltismo, por lo tanto va a haber mayor gasto por ileostomía. Va a depender de la medicación que recibe el paciente, ¿no? Y
también de cómo el paciente se hidrate, ¿no? Muchos pacientes toman bastantes líquidos que también ayuda bastante en la eliminación, aumenta el gasto de la ileostomía, pero lo normal es de 500 a 800 en 24 horas. Bien, que también ya el licenciado enfatizaba lo importante que es el balance hídrico casualmente para la reposición de volumen a volumen, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta de la licenciada Sandra Flores. ¿Cómo cuidar una ileostomía? Ya, el cuidado de la ileostomía es importante desde la colocación del dispositivo, ¿no? Siempre y cuando nosotros cortemos la bolsa de colostomía adecuadamente y de acuerdo al tamaño del estoma, nuestra bolsa de colostomía va a durar más, ¿no? Porque si nosotros lo cortamos mucho más grande alrededor del estoma, entonces va a haber fugas y por lo tanto muchas veces la bolsa de colostomía dura poco, ¿no? También influye acá la calidad de la bolsa de colostomía, la calidad. Porque hay bolsas de ileostomía que se nos despegan, un pequeño movimiento y se despega, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Luego de eso, tras el cambio, se decía, para cambiar la ileostomía, en la bolsa, el dispositivo, tendríamos que realizarlo rápido, pero no dejar de hacer la asepsia de la zona. Desde la zona central del estoma, ¿no? Con solución salina o con agua jabonosa, ¿no? Con nuestra gasa, pues sin raspar mucho, porque podemos lesionar la mucosa. Y luego, posterior, la zona periostomal, ¿no? De la zona desde el centro hacia externamente, para posteriormente enjuagarlo, ¿no? Y secarlo y instalarlo nuevamente en nuestra bolsa de colostomía de acuerdo al estado del paciente. Decíamos, si se moviliza, si se levanta, si camina en forma vertical, si es que el paciente está acostado, pues en forma horizontal, ¿no? Que tenga la caída por uno de los flancos, ¿no? En este caso sería el flanco derecho, ya que es una ileostomía, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna participación de repente de algún profesional que está allí en línea? Bien, licenciado, ¿cuál sería en todo caso las recomendaciones finales ante este tipo de pacientes que tenemos en las salas de hospitalización de cirugías, que son los más frecuentes? Para recomendarlos sería, bueno, dentro de nuestro complejo hospitalario el paciente se mantiene bastante bien por los cuidados que nosotros conocemos y lo brindamos a los. La orientación final sería en orientar precisamente tanto al familiar como a la familia cómo se debe realizar el tipo de cambio de la bolsa de ileostomía, ¿no? La alimentación que debe tener el paciente en casa, ¿no? La nutrición, porque muchas veces tenemos ileostomías temporales, ¿no? Que va a determinar un tiempo, hasta 3 meses, y ileostomías terminales, ¿no? Que lo va a tener para siempre el paciente. Entonces, en estos casos va a depender ya de que el paciente tenga una nutrición adecuada, conozca la parte nutricional. Es importante que todo paciente ileostomizado, cuando salga de alta, tenga una interconsulta con lo que es el servicio de nutrición, para que él oriente cuáles son los medicamentos que le van a ayudar a bajar el gasto de la estomía, para eliminar el riesgo de una deshidratación, ¿no? Del paciente ileostomizado ya tras el alta. Orientar a la familia también los signos de alarma que pueden presentarse, que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, las hernias que podrían presentarse ya en la parte tardía, ¿no? El paciente ileostomizado, la sepsis, las infecciones, qué color debe tener el ostoma siempre, ¿no? Cuando está en casita, si es que está cambiando de color, si es que está necrotizando, si está presentando pus, entonces inmediatamente retornar al establecimiento de salud para controlar las infecciones. Licenciado, si me permite, tenemos 2 preguntas más. ¿Podemos responderla? Lady Diana Valverde nos pregunta, licenciado, una pregunta, ¿qué función tiene la ileostomía? La ileostomía cumple varias funciones en realidad, ¿no? Una de ellas, decíamos, que es, supongamos que tenemos un cáncer colonorrectal, entonces esa área ya no va a funcionar más, entonces el médico, el cirujano, determina sacar el intestino, el ileum, hacia la pared abdominal para que el paciente pueda tener sus evacuaciones normales, ya que es muy
probablemente doloroso eliminar por el recto, por el ano, ¿no? Las otras causas de ileostomía, ¿no? La función que cumple esta ileostomía es hacer descanso, por ejemplo, en pacientes que han sido intervenidos en la zona del colon, del recto, entonces una ileostomía protectora se llama esto, ¿no? Que descanse un tiempo es el intestino de grueso para que posteriormente hacer la anastomosis y volver a utilizar que es el tránsito intestinal. Bien, Eric Paul, buenas, licenciado. ¿El cambio de la bolsa es función del enfermero o del médico? El cambio de bolsa es cuidados de enfermería. En realidad, nosotros podemos hacerlo este cambio de bolsa. Son los cuidados que nosotros tendríamos que hacerlo. Que ahora en algunos complejos hospitalarios se está dando de que, bueno, como tenemos internos, le dejan el trabajo al interno. Pero no dejemos de lado nuestra función porque es una función de nosotros de cuidado para ver la eliminación. Tenemos que ver las características de la eliminación, ¿no? ¿Cuánto está eliminando? ¿Qué características tiene? ¿Cómo está el estómago? ¿No? Porque en algunos casos tenemos bolsas de colostomía que no son transparentes, que no nos permiten ver el estómago, ¿no? Entonces, es necesario retirarlos para verlo cómo está, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros ya vamos viendo cómo está el estómago, cómo está la zona periostomal, entonces para brindar nuestros cuidados de enfermería. Bien, gracias, licenciado, por su respuesta. Tenemos a Linares Ruiz Doris. ¿Se encuentra para activarle el micrófono? Linares Ruiz Doris, la señorita Linares. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Buenas Linares. tardes. No tenerla por acá. ¿Puede hacer su comentario? Licenciado, buenas tardes. Sí, lo que quería es preguntar, si bien es cierto estamos hablando de pacientes conscientes, ¿no? Sobre la istomía. ¿Qué debo hacer o cómo son mis funciones en un paciente que está en estado de coma? ¿Ya? Igual, los cuidados tendrían que ser iguales, ¿no? Tanto como el paciente consciente como el paciente que está en coma. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de un paciente hospitalizado, ¿no? El paciente hospitalizado, pues los cuidados de la bolsa, de la eliminación, lo manejamos nosotros, ¿no? Igual, el cuidado va a tener que mantenerse igual, no solo que el paciente pues no colabora en este sentido, no nos colabora, pero nos facilita bastante la posición en que nosotros lo podríamos poner al paciente, ¿no? Porque estos pacientes en coma necesitan cambios de posiciones cada 2 horas. Muchas veces la ileostomía, ¿no? La bolsa de ileostomía está en el flanco derecho y el paciente tiene que estar de juito dorsal izquierdo. Entonces hay un poco que incomodaría, ¿no? O podría modificar o haber fugas en la bolsa de ileostomía, ¿no? Tendríamos que tener un poco más de cuidado en este sentido, ¿no? Para que hacer el cambio de la bolsa, hacer el cambio de la posición del paciente del cubierto lateral izquierdo, tendríamos que drenarlo, la bolsa de ileostomía, ¿no? Drenarlo, dejarlo cero eliminación para mantener nuestro paciente y no pueda haber fugas en esa forma. Después el cuidado posterior es lo mismo que podríamos hacer con otro paciente hospitalizado que no se pueda mover, ¿no? Bien, gracias, señorita Doris, por su participación. Creo que ahí estaríamos terminando, licenciado. Muy buena realmente su ponencia y su participación ha sido para nosotros enriquecedor. Bien, entonces, muchas gracias, licenciado. Gracias, colegas. Ya recuerden que esta exposición ustedes también lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube dentro de las 48 horas para que ustedes lo puedan volver a escuchar. Y si quizás tuvieran también alguna pregunta, pueden hacerlo a través de este medio. Creo que el licenciado muy gustosamente lo va a poder responder si hubiera alguna inquietud allí. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes y que tengan un buen fin de semana. Buenas tardes a todos. Gobierno Regional de San Martín.